La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. La palabra exorcismo evoca una sensación de miedo primario, un escalofrío que recorre la espalda. Habla de antiguas batallas entre el bien y el mal, de fuerzas invisibles pero poderosamente sentidas. Derivado de la palabra griega exousia, que significa juramento o conjuro, el exorcismo es el acto de expulsar entidades malévolas que se cree que poseen a un ser vivo. Esta práctica, envuelta en misterio y a menudo descartada como mera superstición, tiene una presencia sorprendentemente ubicua a lo largo de la historia humana y en diversas culturas. Desde los chamanes de la antigua Mesopotamia hasta los sacerdotes católicos de hoy, el ritual de confrontar y expulsar espíritus malignos ha persistido, un testimonio de un miedo humano profundamente arraigado a lo desconocido y a las fuerzas invisibles que pueden acechar en las sombras. La universalidad de los rituales de exorcismo sugiere una experiencia humana compartida, un miedo primario a la posesión y un deseo de controlar las fuerzas invisibles que nos rodean. Ya sea visto a través del lente de la religión, la psicología o la antropología, el fenómeno del exorcismo continúa fascinando y aterrando, desafiando nuestra comprensión de la psique humana y la naturaleza misma de la realidad. Los ecos de los rituales de exorcismo resuenan a través de los corredores del tiempo, susurrando historias de antiguos miedos y las medidas desesperadas tomadas para combatirlos. En la antigua Mesopotamia, tablillas cuneiformes que datan de milenios atrás representan rituales elaborados realizados por sacerdotes conocidos como Ashifu, para expulsar espíritus malévolos llamados utuku. Estos rituales a menudo involucraban encantamientos, amuletos y el uso de hierbas e incienso, reflejando un sistema de creencias que entrelazaba los reinos físico y espiritual. A través de las arenas del tiempo, los antiguos egipcios también lucharon con el miedo a la posesión demoníaca. Creían que entidades malignas, conocidas como jinns, podían habitar los cuerpos de los vivos, causando enfermedades, desgracias e incluso la muerte. Los sacerdotes egipcios, entrenados en el arte del exorcismo, realizaban rituales elaborados, que a menudo implicaban el uso de hechizos mágicos, amuletos y la invocación de deidades poderosas para desterrar estas fuerzas malévolas. En la antigua tradición judía, también, el espectro de la posesión demoníaca se cernía. El Talmud, una colección de escritos rabínicos, contiene numerosos relatos de exorcismos realizados por hombres santos conocidos como Ba'alei Shem. Se creía que estos individuos poseían poderes y conocimientos especiales que les permitían confrontar y expulsar demonios. Sus métodos a menudo incluían la recitación de textos sagrados, el uso de amuletos y la realización de rituales específicos diseñados para desterrar los espíritus malignos. Estas prácticas antiguas, aunque separadas por vastas distancias y diferencias culturales, comparten un hilo común: la creencia en la existencia de entidades espirituales malévolas y el poder de las acciones rituales para combatirlas. Este miedo compartido trascendía las fronteras geográficas, reflejando una profunda necesidad humana de comprender y controlar las fuerzas de la oscuridad que parecían amenazar el tejido mismo de su existencia. Las herramientas y los rituales empleados en las prácticas de exorcismo son tan diversos como las culturas de las que se originan, pero todos comparten un propósito común: confrontar y expulsar las fuerzas malévolas. En muchas culturas, se cree que los símbolos y artefactos religiosos poseen un poder inherente contra el mal. Los crucifijos, el agua bendita y los objetos bendecidos se utilizan a menudo en los exorcismos cristianos, mientras que otras religiones utilizan sus propios objetos sagrados como amuletos, talismanes o hierbas e incienso específicos. El poder del lenguaje también es fundamental para muchos rituales de exorcismo. Se cree que los encantamientos, las oraciones y las declaraciones pronunciadas con autoridad poseen una fuerza espiritual capaz de desterrar el mal. Estas palabras a menudo invocan el nombre de un poder superior,
apelando a la intervención divina para expulsar a la entidad malévola. Las acciones físicas y los gestos a menudo acompañan a las palabras habladas. Los movimientos de las manos, los gestos simbólicos e incluso la restricción física del individuo poseído pueden formar parte del ritual. Estas acciones no son meramente simbólicas. Se cree que tienen un efecto tangible en el reino espiritual, interrumpiendo el control de la entidad maligna. El entorno en el que se lleva a cabo un exorcismo también se considera significativo. Los espacios sagrados, como templos, iglesias o habitaciones especialmente preparadas, a menudo se eligen por su resonancia espiritual. El uso de velas, incienso y colores específicos puede mejorar aún más la atmósfera, creando un espacio propicio para la guerra espiritual. Si bien las herramientas y los rituales específicos pueden variar, el principio subyacente sigue siendo el mismo: crear una confrontación simbólica y espiritual entre el bien y el mal, con el exorcista actuando como un conducto para que un poder superior intervenga y restaure el equilibrio del individuo afectado. El choque entre la medicina moderna y la antigua práctica del exorcismo quizás no sea más evidente que en el debate sobre la naturaleza de la posesión misma. Los psiquiatras y psicólogos, basándose en principios científicos y datos empíricos, tienden a ver los síntomas que a menudo se atribuyen a la posesión, como estados alterados de conciencia, comportamiento errático y hablar en lenguas, como manifestaciones de enfermedades mentales en lugar de una intrusión sobrenatural. Condiciones como la esquizofrenia, el trastorno de identidad disociativo y la epilepsia, entre otras, pueden producir síntomas sorprendentemente similares a los que tradicionalmente se asocian con la posesión demoníaca. El modelo médico busca comprender estas condiciones a través del lente de la química cerebral, la genética y los factores ambientales, ofreciendo tratamientos como terapia y medicamentos para aliviar los síntomas y mejorar el bienestar del individuo. Sin embargo, las líneas se vuelven borrosas cuando los tratamientos médicos convencionales no logran aliviar los síntomas, o cuando las personas exhiben comportamientos que desafían la explicación racional. Algunas personas, incluso después de una extensa evaluación y tratamiento psiquiátrico, continúan experimentando voces, visiones e impulsos que atribuyen a fuerzas externas y malévolas. Aquí es donde las perspectivas de la ciencia y la religión a menudo divergen. Mientras que los profesionales médicos pueden buscar diagnósticos o enfoques de tratamiento alternativos, algunas personas, particularmente aquellas con fuertes creencias religiosas, pueden encontrar consuelo y explicación en el ámbito de lo espiritual. Para ellos, el exorcismo, en lugar de ser una práctica obsoleta, ofrece un camino hacia la curación y la liberación de una fuerza que perciben como muy real y profundamente amenazante. La cuestión de si los fenómenos atribuidos a la posesión tienen sus raíces en el tormento psicológico o en una genuina intrusión demoníaca sigue siendo un tema de intenso debate e investigación continua. Por un lado, la psique humana es un reino complejo y a menudo enigmático. El trauma, el abuso y las enfermedades mentales pueden manifestarse de innumerables maneras, a veces produciendo comportamientos que parecen inexplicables o incluso sobrenaturales. El trastorno de identidad disociativo, por ejemplo, puede llevar a las personas a experimentar personalidades o alteraciones distintas, cada una con su propia voz, gestos e incluso recuerdos. Estos alter egos a veces pueden percibirse como entidades externas, lo que lleva a la sensación de estar controlado o influenciado por fuerzas que escapan al control de uno. Por otro lado, innumerables culturas a lo largo de la historia han atestiguado la existencia de entidades espirituales malévolas capaces de influir o incluso habitar a los seres humanos. Los relatos de posesión a menudo describen a individuos que exhiben una fuerza extraordinaria, hablan idiomas que nunca han aprendido y muestran conocimientos o habilidades más allá de su capacidad normal. Además, algunos argumentan que la eficacia de los rituales de exorcismo, incluso en casos en los que los tratamientos médicos han fallado, da crédito a la posibilidad de una genuina intervención espiritual. La transformación observada en las personas que se han sometido a exorcismos exitosos, de un estado de tormento y desesperación a uno de paz y claridad, a menudo se cita como evidencia de un poder más allá del ámbito de la comprensión convencional. Si bien es probable que continúe el debate entre las explicaciones psicológicas y espirituales de la posesión, destaca las limitaciones de nuestra comprensión actual
tanto de la mente humana como de la naturaleza misma de la realidad. Quizás la respuesta no reside en elegir un lado sobre el otro, sino en reconocer la compleja interacción entre lo psicológico y lo espiritual, las fuerzas vistas e invisibles que dan forma a nuestras experiencias. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.